Esta noche, en No apagues la luz, les traemos una historia basada en un testimonio real. Una que explora el lazo más poderoso que conoce la existencia, el de una madre y su hijo. Todos hemos escuchado relatos de seres queridos que parecen regresar para dar un último adiós, para ofrecer un fugaz momento de consuelo. Pero la historia que están a punto de escuchar es diferente. No es un cuento de paz. Es un testimonio sobre cómo el amor, en su forma más pura y desesperada, puede corromperse al cruzar el umbral de la muerte, convirtiéndose en algo posesivo, en una fuerza que se niega a soltar lo que considera suyo. Acompañen a un hombre que, en su momento más oscuro, fue rescatado por el espíritu de su madre, y desde entonces no ha vuelto a conocer la paz. Hay ausencias que no se vacían nunca. Se quedan incrustadas como moho en las paredes de tu casa. Se adhieren al sabor de la comida. Se manifiestan en el silencio denso que grita donde antes había una voz. Cuando mi madre se fue, no solo dejó un hueco en la familia, dejó una grieta en la estructura de la realidad. O al menos, en la mía. Los primeros meses fueron un borrón de trámites sin sentido y pésames vacíos de gente que nunca la conoció de verdad. Pero el verdadero luto, el que te pudre el alma por dentro, llegó después, en la soledad aplastante de la rutina, cuando el mundo siguió girando y el mío se había detenido por completo. Yo no estaba bien. Mi cuerpo parecía rechazar la comida y el sueño era un lujo que no me podía permitir, infestado de pesadillas donde la veía irse una y otra vez. Me convertí en una especie de fantasma en mi propia casa, deambulando por los pasillos, con la única parada fija en su antiguo cuarto. Entraba y me sentaba en el borde de su cama durante horas, respirando el aire viciado, impregnado de su perfume, aferrándome a los últimos jirones de su presencia. Mis amigos, con la mejor de las intenciones, me decían que tenía que soltarla, que mi dolor la estaba reteniendo. ¡Qué ingenuos! No entendían que las cadenas estaban en mi cuello, no en el de ella. Era yo el que estaba anclado a su memoria, no al revés. Me estaba hundiendo en un pozo de tristeza tan profundo que la luz del sol ya me parecía un recuerdo lejano, una fantasía de otro tiempo, de otra vida. Aquella noche, la desesperación finalmente rebalsó el vaso. No hubo un evento detonante, no hubo una última gota. Fue, simplemente, el peso acumulado de demasiados días grises, de demasiadas noches en vela. Recuerdo estar mirando una foto suya, y por primera vez no sentí tristeza, sino un vacío absoluto, una nada aterradora. Fue esa nada lo que me impulsó. Agarré las llaves del coche sin un rumbo fijo, sin billetera, sin teléfono, solo con la necesidad visceral de huir, de sentir algo. Cualquier cosa, incluso dolor físico, que pudiera opacar ese dolor sordo y constante que me estaba devorando. Manejaba por la carretera vieja, la que serpentea hacia el pueblo abandonado, un lugar muerto como yo me sentía por dentro. La lluvia comenzó a golpear el parabrisas con una furia creciente, como si el cielo mismo estuviera tratando de romper el cristal para ahogarme. La música a todo volumen, una canción distorsionada que ni siquiera reconocía, y las lágrimas nublándome la vista, convirtiendo las luces lejanas en manchas fantasmales. Una mezcla estúpida y letal, lo sé. Pero en ese momento, la muerte no parecía un enemigo, sino una liberación. Recuerdo haber pensado, con una claridad que me heló la sangre, que ya nada importaba. Que un segundo de distracción, un volantazo suave y preciso, y todo este sufrimiento terminaría. La idea, en lugar de asustarme, me trajo una calma enferma, una paz perversa. Y creo que en ese instante, al coquetear con esa idea, al abrirle la puerta, algo más cruzó el umbral. Porque de la nada, un frío anticural se apoderó del coche. No era el frío de la noche lluviosa, era un frío de cripta, un frío que parecía emanar del propio metal del vehículo y que calaba hasta los huesos.
El estéreo se cortó con un chillido agudo de estática, y un olor abrumador, casi químico, inundó el espacio. Era su perfume, el que usaba solo en Navidad o en los cumpleaños. El olor de los recuerdos felices, ahora convertido en un presagio. Mi pie, por instinto o por una voluntad que no era la mía, se hundió en el acelerador. El coche rugió, devorando el asfalto mojado que brillaba como piel de serpiente bajo los faros. Delante de mí, la curva más cerrada de la carretera, la que llaman el Espinazo del Diablo, apareció de repente como una boca hambrienta. Iba demasiado rápido. Lo sabía. Mis manos se paralizaron en el volante, soldadas por el pánico. Mi cuerpo no respondía. Este era el final. Cerré los ojos, esperando el estruendo del metal retorciéndose, el sonido de mi propia vida rompiéndose. Pero el impacto nunca llegó. En su lugar, sentí una presión helada, pesada, en mi hombro derecho. Era inconfundiblemente una mano, con dedos que se aferraban a mi clavícula con una fuerza imposible, una fuerza que no podía provenir de un ser de carne y hueso. Y entonces escuché un susurro, distorsionado por la estática que aún crepitaba en las bocinas, directamente en mi oído. No era la voz dulce que atesoraba en mi memoria. Era un eco rasposo, gutural, deformado por el viaje que había hecho para llegar hasta mí. Pero pronunció una sola palabra, el apodo que ella me decía de niño, un secreto entre los dos que se había ido con ella a la tumba. Al mismo tiempo que ese sonido profano violaba mi oído, el volante giró bruscamente a la izquierda, por sí solo, con una violencia que casi me disloca las muñecas. Mis manos apenas lo rozaban, pero sentí la fuerza antinatural que lo movía. El coche derrapó, las llantas chillaron en una protesta agónica contra el asfalto, y por un segundo eterno sentí que volcábamos. Quedé a milímetros de la barrera de contención, con el motor ahogándose hasta morir. Del otro lado, solo había un barranco oscuro y profundo, un abismo que me había estado esperando. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Estaba vivo. Temblaba de pies a cabeza, no de alivio, sino de un pavor primordial que nunca antes había sentido. El olor a su perfume seguía ahí, asfixiante, casi sólido. La sensación de la mano en mi hombro se desvaneció lentamente, pero el frío permaneció, como una mancha en mi piel. No me sentí salvado, me sentí reclamado, como si una marioneta hubiera sido jalada bruscamente por sus hilos para evitar que se rompiera, no por afecto, sino porque el juguete le pertenece al titiritero. No había calidez en ese acto, no había amor. Había una fuerza posesiva, una voluntad helada que se había negado a dejarme ir. Desde esa noche, ya nada es igual. Me salvé de la muerte, sí, pero algo de ese coche, de esa carretera, una astilla de esa oscuridad, se vino conmigo a casa. A veces, cuando estoy en esa duermevela, justo antes de caer dormido, siento ese mismo frío glacial arrastrarse por mi habitación. He llegado a escuchar el susurro de mi apodo entre el ruido blanco del ventilador, tan claro que me siento y enciendo la luz, con el corazón martillando contra mis costillas. Ya no visito su cuarto, la puerta permanece cerrada. Tengo un miedo cerval de lo que pueda encontrar si la abro. Me pregunto si el amor de una madre es un lazo tan fuerte que ni la tumba puede romperlo. O si mi dolor, mi deseo egoísta y desesperado por tenerla de vuelta, fue una invocación, un llamado a la oscuridad que trajo un eco que solo se parece a ella, pero que se alimenta de mi pena para seguir anclado a este mundo. ¿Qué es lo que realmente me salvó esa noche? ¿El espíritu guardián de mi madre o la manifestación de mi propia obsesión que se ha vuelto una entidad independiente? Es una pregunta que me atormenta en cada momento de silencio, una advertencia de que hay fuerzas que nos aman tanto, que prefieren vernos prisioneros y sufriendo en este plano a dejarnos encontrar la paz en otro.
Gracias por acompañarme hasta el final de este testimonio. Si el misterio te llama y te atreves a buscar respuestas en la oscuridad, suscríbete a No Apagues la Luz y activa la campanita. Hay muchas historias esperando en las sombras, y no a todas les gusta permanecer en silencio.